Gracias por acompañarnos, queridos oyentes. Sean bienvenidos a su tercer programa del podcast Pulseta Ciudadana. Este es su espacio donde buscamos aclarar dudas sobre ejercicio ciudadano y la democracia, consultando a personalidades entendidos en la materia. Hoy contamos con la presencia de Rocío Molina Travesí, actual concejal de Cochabamba por la bancada del MAS, de profesión comunicadora social. Posee una maestría en comunicación estratégica otorgada por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida, Rocío. Hola a todos, a todas. Qué gusto y gracias, Yesenia, por la invitación y qué privilegio estar en Pulseta Ciudadana. Muchísimas gracias. En la mesa del diálogo también nos acompaña el abogado Cristian Caero, miembro de la Academia de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional y voluntario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. ¿Cómo te encuentras, Cristian? ¿Cómo están? Buenos días. Muy contento de estar aquí y bueno, empecemos, ¿no, amigos? Tras conocer quienes nos acompañan durante esta media hora de diálogo, conozcamos cuál será el tema que nos acompañará hoy. En nuestro sistema democrático, cada 5 años se realizan elecciones para decidir quiénes nos representarán a nivel nacional, departamental y municipal. En el caso de las elecciones generales, elegimos de forma directa a la dupla presidencial y a los diputados, además de forma indirecta a los senadores. Es diferente en el caso de las subnacionales, cuando elegiremos de forma directa a nuestros gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales. Estos 3 niveles de Estado comparten la característica de dividirse en 2 órganos, el Ejecutivo y el Legislativo. El órgano ejecutivo se encarga de la planificación y ejecución de los proyectos, programas y leyes, así como la administración de los recursos económicos. Por su parte, el órgano legislativo es el ente regulador y fiscalizador del primero, ya que estos se encargan de aprobar las normas y velar por el correcto manejo de los bienes públicos. Al ser estas autoridades electas por el pueblo y convertirse en funcionarios públicos, adquieren la responsabilidad de trabajar para mejorar la calidad de vida de la población a la que representan, hayan o no votado por ellos. Sin embargo, queda preguntarse: ¿existen mecanismos para que la población pueda comunicarse con las autoridades? Y por otra parte, ¿las autoridades mantienen su vocación de servicio o se dejan corromper por el poder y los intereses sectoriales? Sean bienvenidos a otra Pulseta Ciudadana. Bueno, habiendo escuchado lo que es la pequeña introducción, Cristian, ¿consideras que existen los mecanismos para que la población pida una rendición de cuentas a las autoridades y éstas estén obligadas a darlo? Bien, inicialmente tenemos que partir entendiendo, ¿no?, lo que es la autoridad y cómo es que llega a ese escenario. Las autoridades que nosotros elegimos en el escenario departamental y municipal inicialmente parten porque se suscriben a partidos, agrupaciones políticas o ciudadanas, y esto se traduce también en un problema, ¿no?, que esencialmente la gente no llega a ese escenario de la representatividad por sí solo, ¿no?, sino que llega en base a un partido. Eso también se traduce que ya en el ejercicio político pleno del cargo, del puesto, del curul, el mandato se traduce en que muchas veces tenemos como se conoce, ¿no?, el voto oveja de mucha gente que levanta la mano en base a las decisiones que toma la cúpula de un partido. Ese es un problema grave, es en cierto modo un problema y una virtud. Es un problema porque al final no es el reclamo propiamente de la gente el que llega, sino es el reclamo del partido el que muchas veces se debate. Ese es un problema. Dado los mecanismos constitucionales, y hay lecciones que otros países han entendido, hay mecanismos para que inclusive los parlamentarios o la persona a la que depositamos el mandato, la confianza, tenga algún tipo de acceso a la gente, o el mecanismo de obligarlo, ¿no?, de que esté en constante contacto con la gente. Perú, por ejemplo, tiene el tema de la Semana de la Representación. Los diputados tienen que necesariamente cada mes ir a sus comunidades, estar en contacto con la gente, ver sus inquietudes, ver sus problemas, conocer qué les está pasando, ¿no? Y la gente hace lo mismo, ¿no?
le pide informes al parlamentario, pero esto tiene grandes problemas de si es de verdad eficiente o no, pero es discutible. Pero es un escenario más, ¿no? Ahora, en torno al primer problema que les hablaba de la representatividad y cómo es que las autoridades o las personas llegan a querer aspirar a un cargo, y sería interesante que se incorpore otra forma, ¿no?, de las candidaturas independientes, que los candidatos no dependan de un partido, porque depender de un partido es como que generar un asistencialismo en el que el parlamentario o la autoridad que nosotros hayamos escogido dependa más del partido que de la gente. Tengo la certeza de que los diputados y senadores que han salido, como los que están ahora, van a tener también ese problema de que la gente no los va a conocer. Sin ir lejos, yo tengo la certeza de que si les preguntara a ustedes de quiénes han sido su parlamentario en relación a su distrito, no sepa. Y es un problema de nosotros y es también un problema político, porque lastimosamente hemos dejado la política a los políticos y la gente no se involucra. Y pedirte tu confianza y tu voto solo para la elección y luego no aparecer es un problema también que nos afecta a todos. Rocío, según tu experiencia, un ciudadano de a pie o un dirigente, ¿con quién puede entrevistarse más rápido? ¿Con un alcalde? ¿Con un concejal? Bueno, saludar también a Cristian y a Mauricio que está operando. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Creo que, y concuerdo con Cristian, la democracia no solo es ir a votar, ¿no? Creo que ese concepto es fundamental para la construcción, además, colectiva de ellos. Es decir, no es que cada vez que vamos a elecciones vamos a votar. La democracia es un ejercicio permanente y cotidiano de la defensa de nuestros derechos, del acceso a la información y de el control mismo social. Es decir, la propia sociedad, y existen, ya se han creado los mecanismos, el problema es que no funcionan, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del control social, ¿no? Tenemos incluso en el municipio una ley de control social en el que tanto los dirigentes, desde un dirigente de la OTB, del distrito, lo que está sucediendo con las canastas, las juntas de padres, maneja mucho poder en las decisiones. Por ejemplo, en lo que atinge, y les pongo simplemente el ejemplo del desayuno escolar. Las juntas de padres muchas veces son los que dan o no dan la venia para que uno u otro producto se pueda incorporar dentro de la asignación del desayuno escolar. Entonces, sí existen los mecanismos. El problema es que muchos de ellos lamentablemente se han, ¿qué se puede decir? Se han desfigurado en cuanto a su concepción. Y ahí tenemos también problemas de la dirigencia, de la propia dirigencia, ¿no? Y como decía bien Cristian, o sea, el vecino tiene un dirigente que defiende sus intereses o defiende los intereses de los vecinos. Y muchas veces sucede eso, ¿no? Y ahí la creación de las paralelas, la utilización perversa de las propias autoridades, y hablo específicamente del Ejecutivo, de decirles salgan a marchar y van a tener canastas, por decirte, ¿no? No salgan o bloqueen y van a tener esto. O sea, es una dinámica perversa que se ha creado que creo que desde las bases, y hablo desde la propia TV, deberíamos cortarla, ¿no? Por la salud de la propia democracia de nuestras ciudades, ¿no? En ese sentido. Y entonces ahí obviamente entramos al terreno de cuán importante es que el ciudadano trabaje y exija no solo a sus autoridades electas que están sentadas en el Consejo Municipal o en el Ejecutivo, sino también a sus propios dirigentes, porque existen los mecanismos de que los propios dirigentes puedan generar espacios hasta del incumplimiento de deberes, y te puedes bajar a un alcalde sin problema si es que el alcalde no cumple con sus vecinos, ¿no es cierto? Pero el tema es, y yo identifico ese elemento que debe ser además un hecho de reflexión por parte de nosotros como ciudadanos, porque yo lo asumo, o sea, yo soy concejal, de aquí a 3 meses voy a volver a ser una ciudadana, como siempre lo he sido, común y silvestre. Y desde los ciudadanos comunes y silvestres debemos reflexionar, o sea, no se trata, y a veces creo que confundimos, de crear muchas leyes. Las leyes están ahí, están en el papel, en los libros.
Pero si no las encarnamos y si no hacemos que sean efectivas, no sirven para nada. Y esa es la ley, por ejemplo, del control social. Otro de los elementos que me parece fundamentales para este ejercicio de la democracia en los gobiernos locales está relacionado al acceso a la información. Yo permanentemente, y desde que he entrado al Consejo Municipal, me he vuelto a veces una gestora de información del vecino, porque llegas al Consejo Municipal y no hay una instancia. Yo lamentablemente he sido durante 5 años opositora, digamos, no he podido hacer mucho, pero trato de apoyar a los vecinos. Debe haber instancias de fiscalización tan chiquititas como saber, por ejemplo, Yesenia, en tu OTB, ¿cuánto de presupuesto tienes para obras? ¿No es cierto? Y esa información no se le da al vecino. Y debería estar abierta. Hablábamos de los mecanismos, lo único que se tiene en este país del acceso a la información. Mucho se habla de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero el acceso a la información es fundamental. Si quiero saber en qué está mi POA de mi OTB, de mi distrito, cuánto % ha avanzado esta obra o esta otra, cuánto ha costado, cuánto me ha costado las luminarias de mis impuestos. Entonces, ese es el famoso gobierno electrónico que a veces nos ofrecen los políticos, que no se cumple y que puede garantizarnos que pueda existir transparencia en el ejercicio de las autoridades, pero también en el ejercicio de la propia democracia. ¿Qué instancias son las que como vecino yo puedo acudir? Por supuesto, mi consejo municipal, ¿no es cierto? Desde mi dirigente de OTB, mi control social, que digamos es la instancia mayor de lo que se refiere a la fiscalización vecinal, y por supuesto al Consejo Municipal. En el Consejo Municipal hay mecanismos, obviamente estamos hablando de 900,000 habitantes, estos mecanismos no son lo suficientemente efectivos. Hablamos, por ejemplo, de las audiencias públicas. El Consejo Municipal está obligado, de acuerdo a su reglamento, a llamar a audiencias públicas en la medida en que los vecinos lo soliciten. Acabo de venir de una de ellas, pero específicamente de mi comisión, que también hay audiencias permanentes. Estábamos hablando con los vecinos de la OTB Magisterio, ¿no? Y de todo lo que es el barrio Magisterio, para un centro que ellos se ha postergado la creación, por ejemplo, de un centro para el adulto mayor. Entonces hemos traído al Ejecutivo, le hemos dicho al arquitecto de la subalcaldía por qué se está retrasando. Entonces creo que esos son elementos importantes, la ciudadanía no los conoce, pero que deben ser articuladores permanentes de que nuestros concejales puedan trabajar y hagan trabajar al personal de las subalcaldías, al Ejecutivo, y obviamente el proceso de fiscalización. Y precisamente eso es lo interesante, porque mayormente todo lo que son los conflictos sociales surgen a partir de que en las elecciones se ha presentado un plan de gobierno, decir vamos a hacer estas obras, estos proyectos, pero en realidad ¿quién o de qué manera se puede garantizar que tu alcalde, tu concejal, tu gobernador o tu propio presidente lo cumpla? Es que es muy complejo. Las dimensiones en torno a una elección juega mucho la demagogia de ofrecer más allá de lo que puedes dar, digamos. Y en este escenario también es muy complejo porque los gobernantes deberían actuar como un padre, ¿no? De no darte lo que pides, sino lo que necesites. Sin ir lejos, ¿no? Y es un ejemplo muy vulgar y muy trivial el tema de las canchitas, ¿no? Canchitas que se han hecho por todo el país. Es verdad que en algunas comunidades, la misma comunidad ha pedido la canchita, pero la sabiduría de la autoridad debería estar en darles lo que de verdad necesitan, no lo que te están pidiendo. O sea, es una mezcla de tantas cosas y son elementos que a la vez son complejos y particulares, y estudiar todo, mirarlo todo es un poco complejo. Yo creo que aquí juega un rol fundamental los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación en el sentido de que también nos permiten nos permiten, porque yo he sido muchos años periodista, 22 años, y lo injusto, así como un paréntesis, es que un médico asume la función política, termina y vuelve a asumir como médico. A los periodistas y a los comunicadores nos han dicho, no, tú has muerto, digamos, o sea, todo lo que has estudiado y has sido, chao, digamos, ¿no? Entonces es medio injusto el asunto. Pero bueno, hay que asumirlo. Y el rol de los medios de comunicación en el sentido de lo que tú decías, Yesenia, o sea, el político es demagogo por naturaleza.
Es bien bonito endulzar las palabras, decir lo que sea, ofrecer lo que sea, ¿no es cierto? Como lo que nos ha pasado con la basura, que yo decía, pero Dios mío, ese hombre está vendiendo humo a Cochabamba porque no hay un proyecto de industrialización de la basura. Es fácil decirlo, pero hay que verlo en papeles. Y eso es lo que un poco nos falta a los periodistas. Hace unos días, justamente la Universidad Mayor de San Andrés me invitó a dar un taller para comunicadores relacionado a este tema, ¿no? ¿Qué es lo que los periodistas no ven? Y lo logramos descubrir de este lado de la política. Y un poco es eso, el poder leer un POA. Que los periodistas tengan la capacidad de decir, a ver, ¿cuál es la mirada del alcalde? Y con simplemente viendo su POA, uno, a través de un poco de entrenamiento en el tema financiero y económico, puede ver qué clase de alcalde va a ser. ¿Va a invertir más en cemento? ¿Va a priorizar desarrollo humano? ¿Va a simplemente, como sucedió con Leyes cuando entramos, consignó en una bolsa inmensa más de 40 millones de bolívares? Tú dices, ¿para qué es esa bolsa? Claro, para ir dando, a ver, dirigentito, ya te doy tu proyectito, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú dices y puedes interpretar. En el tema de desarrollo humano, por ejemplo, les paso un dato. En el municipio de Cochabamba, que es donde prima la mayor cantidad de feminicidios en el país, si no me equivoco, es la segunda ciudad con mayor cantidad de feminicidios, de mayor cantidad de violencia dentro de la familia. ¿Saben cuánto se consigna en el presupuesto del municipio, que son más de 1.200 millones de bolivianos? Apenas el 0,70% para eso. 0,70%. Y lo que es peor, ves las cifras del año pasado y solo ha habido una ejecución del 40%. O sea, entonces ahí tú dices, ahora entiendo por qué no se mejora la situación en lo que se refiere a las cifras alarmantes de feminicidios, si no hay una política verdadera. Entonces creo que los medios de comunicación, los dirigentes, los ciudadanos, no debemos también, por una cara bonita, dejarnos embaucar y dejarnos meter los dedos en la boca. Hay instrumentos para medir y fiscalizar a los políticos que a veces no los trabajamos, y lo digo porque yo también he caído en lo mismo, no los trabajamos en profundidad para leer realmente cuál es su plan, cuál es su proyecto, y cuando van dejando sus gestiones, es decir, ahora en el momento de la transición, decir, a ver, prometió A, B, C, D, ¿qué cumplió? Y no vemos en los medios de comunicación que en este momento existan ese tipo de debates que contribuyen democráticamente a mejorar los perfiles de las próximas autoridades, ¿no? Precisamente en tanto alcalde y gobernadores realizan una vez al año lo que es su rendición de toda la gestión, pero ¿eso es más un saludo a la bandera o realmente sí puedes agarrar un ciudadano de a pie, ir, verificar y decir, sí, han ejecutado esto o no, y se tenía esto planificado para mi OTB o para mi sector? Claro, de acuerdo a la estructura que tenemos en este momento del ejercicio de nuestra democracia, se supone, Yesenia, que tu dirigente de OTB debería ir a la rendición de cuentas públicas y decir, a ver, ¿dónde está mi sobre? Pero ¿saben qué era? Yo he ido absolutamente a todas las rendiciones de cuentas, aunque me sacaban la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, a ver, quiero. Y era unos shows así horrendos, digamos, ¿no? Miren, a continuación, Cochabamba no tendrá nunca más inseguridad, las cámaras, y presentaban en grandes videos, y los vecinos y los dirigentes aplaudían, bravo, bravo, ¿no? No es eso, ¿no? Y en eso tienes toda la razón. Entonces, la famosa rendición de cuentas públicas se ha vuelto un show preparado por el alcalde en complicidad con dirigentes, en muchos casos. No hay que generalizar a todos, porque incluso ven quienes son afines a su partido para dejarlos entrar o no. Entonces, la rendición de cuentas públicas debería tener otro tipo de dinámicas. Yo también soy crítica con ustedes, porque ahí definitivamente solamente estás dando un paso más a la demagogia y no estás profundizando los temas que a nosotros nos interesan. Los vecinos deberíamos tener mayor capacitación a la hora de asumir la dirigencia para ser fiscalizadores. Y ahí también un detalle. En torno a la administración municipal, ¿no se ha podido impulsar una gaceta municipal? Creo que había la intención a un principio creo que hace 5 años, de impulsar una gaceta municipal
donde se pueda consultar no solo los procesos administrativos en trámite, sino también las ordenanzas municipales y todo tipo de recurso que más o menos gire en este escenario. Sí, sería lo ideal, pero la intencionalidad de esta gestión es que no haya transparencia. No sé si ustedes se dan cuenta. Sí. O sea, en la medida en que el político muestre transparencia, en esa medida te genera confianza. Pero en esta gestión no existe ni siquiera la posibilidad de saber dónde está tu trámite en el municipio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las convocatorias? Las convocatorias para profesionales, las convocatorias para las propias subalcaldías. Vemos que permanentemente andan cambiando gente, ¿no? Yo soy muy crítica, por ejemplo, en el tema de los SLIMs, ¿no? Y de las defensorías, donde ahí se utilizan las defensorías como botines políticos para poner a tus partidarios, a tus militantes, ¿qué será? Pues no me imagino. Y estamos descuidando un tema tan importante como las denuncias de violencia, tanto de niños, de mujeres, de sectores vulnerables. Vuelve una persona, se va cambiando cada tres meses una persona y no hay seguimiento a los casos. Entonces, es una indolencia total. Entonces, ¿por qué no hay Gaceta? Porque tampoco existe un gobierno electrónico y porque tampoco, bueno, yo he insistido muchísimo en el Consejo Municipal, tenemos una página web que es bastante limitada, ¿no? En estos tiempos en los que debería cualquier persona acceder a cualquier ley, cuesta, pero bueno, pues puedes de alguna manera acceder, pero en el municipio no hay una voluntad justamente para transparentar este tipo de procesos y de dar la oportunidad en lo que tú dices, al conocimiento de las leyes, y una Gaceta que deberíamos tenerlas de manera online, no necesariamente publicarla, ¿no? Y te pongo como ejemplo, mira, yo hace 3 años estaba haciendo, como estaba estudiando comunicación social también, y acabé, estábamos buscando el tema de los pasajes. Estamos haciendo un reportaje sobre el pasaje, el tema de la reglamentación, y nos ha costado casi 3 semanas conseguir la ordenanza municipal. Después de cartas y cartas y cartas, hizo un proceso. Imagínate que nosotros éramos un equipo de gente que estaba haciendo esto, pero una persona común y corriente no va a tener el tiempo ni la paciencia y lo va a dejar. Ese también es un problema, ¿no? Sí, y es tan sencillo como pedir a alguien de archivos que te dé una fotocopia. Sí, lo veo todo el tiempo en el Consejo Municipal. Entonces, en ese sentido yo soy muy crítica, ¿no? Me parece indolente la estructura municipal en este momento y hay que trabajarla y hay que exigir como ciudadanos a los que sean candidatos a que propongan elementos de transparencia y de acceso a la información. Fundamentalmente creo que es muy importante. En la medida en que yo tengo información, en esa medida puedo fiscalizar y puedo tener criterios para juzgar si es una buena o es una mala gestión. Y también el hecho del propio acceso a la información genera ese sentimiento de confianza a lo que es el ciudadano de a pie, tus votantes. Pero ¿qué pasa cuando tu alcalde, tu autoridad electa comienza a verse manchado de actos de corrupción o denuncias o incluso así entre susurros de pasillo que ha hecho esto o que ha hecho aquello? ¿Qué tanto eso afecta? Bueno, ¿qué tanto la población tiene que adecuarse y tal vez decir, ok, yo lo he elegido, ni modo, me aguanto, son mis 5 años? ¿O es que la población puede exigir algo más allá, hablando legislativamente? Es interesante este tema de las acusaciones en torno a la administración pública, pero también hay que reconocer elementos iniciales, ¿no? Toda acusación debe ser seria, formal, ¿no? Porque debemos respetar también el principio de inocencia, de presunción de inocencia, y las condiciones que giran en torno a una acusación, en torno a una persona, no deben estar ligadas a una prejudiciabilidad, es decir, condenarlos. En el escenario político, lastimosamente, muchas cosas que se ventilan en los medios condenan políticamente a las personas. Y la muerte civil de muchos políticos pasa por rumores, y los medios también son un poco responsables de todo ese conflicto. Así que la recomendación inicial es que los procesos que se hagan sean serios, ¿no? Pero que también las autoridades que intervengan en esto den una tarea constante y permanente. Es decir, si el Consejo Municipal advierte un elemento o un indicio de corrupción, porque en la etapa preparatoria no son pruebas, son indicios. Si ese indicio permite aperturar un proceso penal o administrativo, ese proceso debe continuar, ¿no? Debe seguirse.
con todos los pasos, no debería dejarse, porque muchas veces se hace, denunciaremos a la fiscalía, ya, se queda ahí. Nuestra fiscalía tiene tantos problemas en torno al iniciar una etapa preparatoria de un proceso, es muy complejo. Muchas veces se demoran meses, inclusive hasta años. Pero es también por la carga procesal. O sea, son otros problemas un poco más estructurales que dificultan estos procesos, pero en el ámbito municipal, el Consejo Municipal es un ente que no solo está ahí para hacer la parte que les corresponde, sino también para fiscalizar estos procesos y viabilizarlos, ¿no? Y ahora en los procesos en los que no se hace nada, también hay acciones constitucionales como la acción de cumplimiento para que iniciar, se ejecute, exigir por la vía constitucional para que estos procesos se materialicen y se hagan efectivos. Pero todo parte por la voluntad política de las partes involucradas, ¿no? Porque la gente común y corriente muchas veces no tiene la legitimidad para hacer esto, ¿no? Y tampoco va a tener los medios. Imagínate una persona común y corriente que quiere iniciar un proceso penal, como un ejemplo, al alcalde, por incumplimiento de deberes. Va a ser muy complejo su accionar si de forma contraria lo hace el municipio o el Consejo Municipal. Te digo por qué, porque en esa situación no tenemos una desventaja. El ciudadano común y corriente va a tener que acceder a un abogado, va a tener que hacer los trámites. En cambio, si lo hace el Consejo Municipal tiene las instancias, tiene los medios, tiene los recursos, tiene todas las ventajas para que ese proceso continúe. Así que es una cuestión de voluntad política, nada más. En el caso del Consejo, hemos visto que se han hecho muchas resoluciones, pedidas de informes, incluso presentaciones de denuncias, de indicios de corrupción a lo que es la unidad de transparencia de la propia alcaldía. Pero aún así no se ve un avance muy significativo. Igual la población realiza lo que son sus denuncias hacia malos funcionarios, cuestiones de coimas, pero, o sea, ¿por qué esta falta de transparencia, esta falta de seguir la normativa? Bueno, tu pregunta es muy directa. ¿Por qué esta falta de transparencia? Porque hay corrupción. La corrupción puede ser determinada desde la falta de voluntad de un político por hacer algo, es un hecho de corrupción, hasta el que tú generes daño económico, es decir, que tú te robes plata del municipio. Pero creo que el Estado plurinacional ha estructurado todo un sistema de fiscalización, es decir, hay mecanismos de fiscalización a los cuales los vecinos pueden acudir. Y creo que ese es el objetivo de tu pregunta. El primero que es, y el más importante en el ámbito municipal es el Consejo Municipal. Es decir, el Consejo Municipal es por naturaleza el primer órgano de fiscalización y de legislación. La población vota por nosotros en una papeleta diferente y nos dice, señores concejales, sean de la sigla del alcalde o no, ustedes tienen que legislar, es decir, ayudar y coadyuvar a la gestión, pero también fiscalizar. La segunda instancia, porque hay dos vías en las que se fiscaliza, la administrativa y la penal. En la administrativa tenemos a la Contraloría, ¿no? Que la Contraloría es otra vía que se llama post, es decir, después de realizado, digamos, tú un contrato, tu obligación es mandar a la Contraloría y al Consejo Municipal. Esas dos instancias te pueden investigar. No sé si ustedes se acuerdan del caso del desayuno escolar y de las propias mochilas. Hago la denuncia, ¿no? Y la primera denuncia que yo presento, ¿no? La hago al Consejo Municipal. Entonces ahí me desafían y me dicen, vaya al Ministerio Público si es verdad, que no sé qué. Voy al Ministerio Público y voy a la Contraloría. La Contraloría inicia una investigación administrativa, ve todo el proceso de qué es lo que ha pasado y si existe alguna irregularidad administrativa. El Ministerio Público lo que hace es ver cuáles son los delitos penales que son consignados también en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, por la vía administrativa y por la vía. Y hay otra instancia también cuando existen daños económicos al Estado, pero además de la propiedad del Estado. Y ahí es donde está la Procuraduría del Estado,
¿no? Que ahí tú puedes demandar, por ejemplo, en el tema, por decirles, de este predio, que de repente se lo agarren privados y tú dices, señor procurador, usted tiene que intervenir porque un predio del Estado, porque el Estado somos todos, desde el gobierno nacional hasta el municipal, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos. Desde un policía hasta la señora que vende pastillas. Entonces, hay la posibilidad de que pueda perder este predio el Estado, y el procurador tiene la obligación y puede caer en incumplimiento de deberes si es que él no defiende el interés del Estado. En ese ámbito, tanto en lo administrativo y lo penal, el Consejo Municipal, les reitero, es la instancia natural. Entonces el Consejo, al igual que la Contraloría, hace un análisis de algunos casos y hace a través de la Comisión de Ética, que ustedes han escuchado, y en este momento por la Comisión de Ética justamente el alcalde electo se encuentra suspendido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se han encontrado indicios de irregularidades en varios casos que están también ventilándose en el área penal. Entonces el área penal verá cuál es el daño al Estado y nosotros cuál es el daño en el ámbito de procedimiento y administrativo. Suena un poco complicado, pero existen los mecanismos. La cosa es cómo los activamos. Como decía Cristian, justamente es más fácil que un concejal, y en el caso de las autoridades nacionales, que un diputado o un senador active los mecanismos de fiscalización, que un ciudadano de a pie. Por eso elegimos a nuestros representantes, ¿no? Porque sería injusto que un vecino haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer. O sea, para eso estamos. Es nuestro trabajo, para eso con los impuestos de los ciudadanos se nos paga nuestro sueldo. Entonces, el concejal que se niegue a asumir una acción de fiscalización también tiene la posibilidad, es responsable, no solo por complicidad, sino por incumplimiento de deberes. Es un poco, no sé si me he dejado explicar, de cuál es ese gran mecanismo del aparato estatal de fiscalización. Ahora, lo que se ha visto, al menos en estos últimos años, en especial desde el boom de lo que fue el caso Mochilas, es que se realiza una mayor fiscalización casi a detalle, no solamente por lo que es el consejo, sino también hasta los mismos dirigentes, hasta la misma población, que está más, por así decirlo, ojo al charque a lo que hace el alcalde, pero no vemos este mismo nivel de fiscalización en lo que son gobernaciones y el propio gobierno central. El rol de los opositores es muy importante. Miren lo que les voy a decir. El rol de los opositores es fundamental para la fiscalización. Y les voy a contar lo que me ha pasado en el Consejo Municipal. Cuando yo he llegado, obviamente, los demócratas estaban súper envalentonados. Y a nosotros nos decían, con voto, ustedes no van a hacer nada. Y entendieron que la gestión era apoyar a su alcalde y blindarlo de cualquier posibilidad de fiscalización. Es decir, no, él es un angelito que... Y cuando sucede lo de Mochilas, se daba en un contexto en el que cuando comenzamos nosotros como concejales, se bajó, yo le llamo la caja chica, no sé si ustedes ubican, cuando uno tiene el negocio, tiene una caja chica, ¿no es cierto? Que te dicen tú al día puedes gastar, no sé, 50 pesos para comprar agua, para algún enchufe, pero nada más, esa es tu caja chica. Bueno, la caja chica del municipio, cuando nosotros ingresamos, era de 70 millones de bolivianos, de 10 millones de dólares. Es decir, el alcalde podía gastar 10 millones de dólares sin pedirle permiso al consejo y que el consejo le diga, pero ¿cómo vas a gastar? ¿No? En ese contexto se da justamente los casos de corrupción de las mochilas 1, 2, 3. Entonces los concejales se dan cuenta que al haberle dado tanta potestad y haberlo blindado y al no permitir que haya acciones de fiscalización que las demandábamos nosotros como oposición, en este caso el Movimiento al Socialismo, entonces le estaban haciendo daño al alcalde y se estaban haciendo daño a ellos mismos como sigla. ¿Por qué? Porque muchas veces las acciones de fiscalización son una alerta, ¿no es cierto?, en el que algo está pasando, ¿no? Y muchas veces hay alcaldes que no necesariamente son culpables o son unos ladrones, pero se han equivocado en procedimientos. Entonces, la fiscalización es fundamental. Pasa lo de Mochilas y ellos reflexionan y dicen, no, tenemos que entrar a la cárcel el alcalde electo, y han bajado, en este momento son 10 millones de bolivianos.
de 70 a 10 millones de bolivianos. Los proyectos que ahora entran al Consejo Municipal y en las famosas canastas, estamos esperando justamente que lleguen los contratos para ver que todo esté en orden y que no haya un negociado y que no sean estafadores los que prometen el entregar las canastas. Lo mismo sucede en el ámbito nacional. Y cuando a mí me dicen, yo soy del Movimiento al Socialismo, ustedes lo saben, y a mí me dicen, sí, este gobierno... ¿Y dónde estuvo la oposición? ¿Dónde estuvieron los representantes de ante el Parlamento, ante la Asamblea Plurinacional, los diputados y senadores? ¿Por qué no accionaron mecanismos? ¿No es cierto? Lo mismo sucede en esto último que dicen de los 2/3, que personalmente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no tengo que estar de acuerdo con absolutamente todo. ¿Dónde estuvieron los diputados y senadores salientes que no hicieron escándalo? ¿No? Porque tu gestión termina hasta el último día en el que se te ha pagado tu sueldo. Entonces, ese es un poco el mandato tan duro de quien debe entrar como opositor a un consejo municipal, a una asamblea departamental o a la asamblea plurinacional. Ese es el rol que nosotros tenemos que darles, el ser los malos de la película, el fiscalizar, porque al final del día la población te va a pedir cuentas, ¿no? Bueno, creo que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Mucho hablo. No se preocupe, concejal, más bien es mucho más... Ha estado más enriquecedor. Exacto, mucho más enriquecedor. En todo caso, concejal, unas palabras tal vez para terminar de redundar en el tema, las palabras finales. Bueno, agradecerles a ti, a Yesenia, a Cristian por acompañarnos y a Mauricio, por supuesto, por su trabajo en Pulseta Ciudadana. Simplemente pedir a los jóvenes, pedir a quienes están interesados en el tema político que participen. Muchos te dicen, la política es cochina, la política es de lo peor. ¿Saben por qué? Porque la gente honesta no se anima a ingresar a la arena política. Vengan, participemos, seamos osados y limpiemos la política de los oportunistas. Solo se va a poder si es que los jóvenes, las nuevas generaciones se animan y no son corruptos, obviamente, y no seguimos esa línea, ¿no? Esa es la invitación que yo quisiera hacer, y a quienes no lo van a hacer, elijan bien el perfil de quien puede ser un buen alcalde, un buen concejal, pensando en estas cosas. Aunque sea opositor, decir, me va a escuchar, me va a atender, va a ser justo en el momento de ejercer la fiscalización y sobre todo va a tener carácter para defender los intereses de los cochabambinos. Muchas gracias, de verdad les agradezco por la oportunidad de dirigirme a ustedes en Pulseta Ciudadana. Muchísimas gracias. Cristian, igual tus palabras. Bien, pues amigos, ha sido interesante compartir este espacio con ustedes. Mi reflexión va más o menos orientada por lo mismo que dice Rocío, de la responsabilidad que recae también en nosotros como personas comunes y corrientes. Y es verdad que nuestra política es bien compleja, es bien dinámica. Hemos sufrido transformaciones tan cruciales e importantes que han también suponido como retos, ¿no? Como que ahora tenemos que involucrarnos todos en la política, es decir, ya no dejar el enfoque de la política solo a los políticos. Es un espacio en el que tenemos que involucrarnos todos, los grandes, los pequeños, los jóvenes, los viejitos, todos. Muchas veces se piensa equivocadamente que esto es una cuestión solo de la gente profesional, pero no es así. Es una cuestión sin tintes de separar a nadie, aislar a nadie, sino es un espacio donde nos integramos todos, ¿no? Y en estas elecciones municipales y de gobernador que vamos a tener a puertas, es como que también la responsabilidad ya está cayendo sobre nosotros y tenemos que informarnos sobre quiénes van a ser nuestras autoridades, qué proponen, qué cosas van detrás de cada candidato, porque el candidato no va solito, van las ideas, va su gente. Es como que una tarea permanente de nosotros como ciudadanos. Eso podría decir, amigos. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, queridos oyentes, nuestro tiempo ha concluido. Gracias por escuchar su programa Pulsetas Ciudadanas. Mi nombre es Yesenia Soria. Me despido invitándolos a visitar nuestra página web para ver más contenido de lo que es la campaña Pulsos, al www.pulsos.com.bo. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.